Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte nuevamente. Hoy día quería tratar brevemente un asunto que es para razonar, para que ustedes, amigos de testigos de Jehová, mediten si esta organización de la Watchtower puede estar siendo guiada por Jesucristo, y que es Jesús que le da a su esclavo fiel y discreto el alimento oportuno para alimentar a los domésticos, tal como la Watchtower pregona, diciendo que ellos son solamente un conducto que Jesús usa, son un instrumento que Jesús usa para dar alimento de su Padre Jehová a ellos, para que alimenten a los domésticos de la casa de la fe. Y ese alimento viene oportunamente. Si esto es cierto, viene una reflexión que yo pongo en la mesa en este momento, queridos amigos, lo pongo en su consideración, ¿no? Todos sabemos que los verdaderos cristianos tienen que mostrar amor al prójimo. Jesús, cuando estuvo en la tierra, afirmó que el segundo mandamiento en importancia era: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. De aquí se desprende que nadie puede odiar a su semejante y llamarse al mismo tiempo cristiano. Jesús amaba a las personas y Jesús dedicó mucho tiempo y energías para ayudar a esta gente, hasta en asuntos que poco tenían que ver con las cosas espirituales. Jesús dijo pues que el segundo mandamiento era: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, y que de ahí se desprendía que nadie puede odiar a su semejante y llamarse al mismo tiempo cristiano. Eso lo sabe la Watchtower perfectamente, que Jesús predicó el amor al prójimo. Entonces, aquí viene mi reflexión. ¿Por qué Jesús daría a su esclavo en 1962, como alimento a su debido tiempo, una luz, un alimento espiritual para que el esclavo le dé a los domésticos, para que publicara un artículo que iba contra eso que acabamos de ver, que Jesucristo mismo violara el segundo mandamiento de tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, y que eso implicaba que un cristiano no podía odiar a una persona y a la vez hacerse llamar cristiano? ¿Por qué en 1962 Jesús se comunica con su esclavo fiel y discreto en la tierra, que es su conducto, su canal de comunicación, para darle en el momento oportuno un elemento espiritual para que lo publique en la revista Atalaya, para que sirva como instrucción, como exhortación a los testigos de Jehová para que cumplan esto?
que Jesús le había dado a su esclavo y que en ese momento la Watchtower estaba publicando en una revista que revista La Atalaya, la revista oficial de los hijos de Jehová, La Atalaya del 15 de enero de 1962, en la página 36, reimpresiones, publica algo que realmente va justamente contra lo que la UASA mismo decía, que Jesús decía que uno tenía que amar a su prójimo como a sí mismo. Y ese prójimo también podía ser un enemigo. Lo podías odiar. ¿Por qué Jesús se comunica con su esclavo para que publique algo que va contra lo que él mismo enseñó en el primer siglo cuando estuvo en la tierra? Veamos de qué se trata esto. Bueno, queridos amigos, aquí pueden ustedes la revista La Atalaya de fecha 15 de enero de 1962, reimpresiones. Quiero llevarlos a la página 36. Es el 15 de enero de 1962. Vamos a ver qué decía la Watchtower con respecto a este asunto que les acabo de hablar en esta página 36. Un tiempo y un lugar para cada cosa. 35 y 36. Aquí voy a leerles algo muy interesante, como la Watchtower instaba a los testigos de Jehová a odiar. Y dice así, queridos amigos: Jesús instó a sus seguidores a que amaran a sus enemigos, pero la palabra de Dios también dice: odien lo que es malo. Cuando una persona persiste en un derrotero de maldad después de saber lo que es correcto, cuando la maldad llega a inculcarse tanto que es una parte inseparable de su carácter, entonces para odiar lo malo, el cristiano tiene que odiar a la persona con quien la maldad está inseparablemente vinculada. Bueno, queridos amigos, hemos visto muy claramente que la Watchtower publicó como un alimento a su debido tiempo alimento recibido por Jesucristo a su debido tiempo, a su canal de comunicación, el esclavo del fin discreto, para que publicara en la revista de Atalaya que el cristiano, con el fin de odiar lo que es malo, tenía que odiar a la persona cuyo mal formaba parte de su ser, de su carácter, que estaba en él, y que tenías que odiarlo. ¿Cómo es posible que Jesús, que alimenta a su organización, a la religión verdadera de la Watchtower, su organización, de su Padre Jehová, Jesús le diera instructivas, alimento a su debido tiempo a su esclavo, para que lo publique en esta atalaya, instruyendo a los hijos de Jehová que con el fin de odiar lo que es malo, el cristiano tenía que odiar a la persona cuyo carácter estaba, digamos, corrompido por la maldad que él tenía dentro, que era parte inherente de su ser, de su carácter, la maldad, y con el fin de odiar lo malo, porque la Biblia dice que hay que odiar lo que es malo, el cristiano tenía que odiar también a la persona portadora del mal. Yo me dije, pues si esta es la religión verdadera, ¿cómo Jesús puede dar un alimento contradictorio? Que va en contra de lo que él enseñó a sus discípulos en el primer siglo, que era necesario cumplir con el segundo mandamiento, que era amar a tu prójimo como a ti mismo, y no odiar a tu prójimo. ¿Por qué Jesús le diría eso a la Watchtower para que publique semejante aberración? ¿No sería Satanás el diablo, que quizás es el que se comunica con su esclavo para darle un alimento espiritual contradictorio, que se contrapone con lo que Jesús enseñó, que va contra Jesús mismo, para enseñar algo que Jesús jamás lo hubiera enseñado y jamás lo hizo en el pasado, en el primer siglo, instruyendo a los apóstoles, a los discípulos, porque odian a la persona cuyo mal está formando parte de su carácter, de su forma de ser, de su personalidad?
Yo sé cuál es la razón de ello. La Watchtower trastocó las escrituras, hizo creer que esta publicación, este alimento espiritual publicado esta atalaya de 1962, era un alimento que había recibido de Jesucristo en su debido tiempo que lo estaba publicando, con el fin perverso de la Watchtower de hacer creer al testigo de Jehová que va al salón del reino que aquel que es expulsado del salón del reino, que no cree en las doctrinas falsas de esta religión, que no cree que esta sea la organización de Jehová, porque no hay ningún texto en la Biblia que diga que la Watchtower es la organización de Jehová, no hay ningún texto, ni que sería tampoco la organización de Jehová en el siglo XIX. Entonces son patrañas. Entonces hay gente que se da cuenta que esta religión es falsa, se va. Entonces se retira, y entonces la Watchtower no acepta gente que abandone la organización, desertores, por decirlo de una manera, que se vayan porque ya no creen en la Watchtower, porque quieren hacer ejercicio, hacer el derecho que ellos tienen de escoger otra religión que más les convenza o que crean que es la verdadera y ya no la Watchtower. Está dentro de los declaratorios de derechos humanos que todo ser humano tiene derecho a tener una religión que desee, puede incorporarse a ella sin que nadie se lo prohíba, como también salirse de ella si después lo considera conveniente para irse a otras sin que nadie lo persiga y nadie se lo prohíba. Pero la Watchtower no acepta deserciones, no acepta que tú los dejes a ellos. Ellos te expulsan a ti, pero no puedes tú dejarlos a ellos. Darte el lujo de dejar una carta diciendo tus razones por las cuales tú dejas la organización y te quieres ir a buscar otra religión que te plazca, que tú creas que puede ser la verdad. Y no acepta eso, y por esa razón cuando tú mandas una carta de renuncia, la Watchtower inmediatamente te expulsa porque ella no acepta que tú los votes a ellos o a la Watchtower, la votes de tu vida. No acepta, es orgullosa, soberbia. Y es por eso que en vez de leer tu carta de renuncia, te expulsa por apóstata. De tal manera que se haga ver a todos que a ti te votaron. No que tú los votaste a ellos, porque eso les merma su imagen. Nadie puede votar a la Watchtower. Somos nosotros los que te votamos a ti. Y si tú renuncias, no leemos la carta que tú has mandado con tus motivos, tus razones. No, que no se enteren. Te vamos a expulsar por apóstata. Y encima de eso, que te expulsan como apóstata, como un perro, instan, exhortan, instruyen a los de Jehová a que odies a esa persona que dejó la Watchtower, porque inmediatamente se convirtió en una persona malvada, un ser que ha seguido un derrotero de maldad porque dejaste la Watchtower. Te has vuelto un perverso, un malvado. Y como tu maldad está dentro de tu ser, instrúyete de Jehová que con el fin de odiar lo que es malo, odies al testigo de Jehová que se ha ido de la Watchtower, que se ha retirado, que no quiere seguir más siendo un testigo de Jehová. Y ese fue el fin. En 1962, la Watchtower trastocó las escrituras, agregó palabras que Jesús jamás hubiera dicho, como odiar a la persona, cuyo mal está intrínsecamente dentro de su ser, de su carácter. Hay que odiarlo también a él, porque él tiene el portador de la maldad, es él. Nos ha dejado nosotros, la Watchtower nos ha abandonado. ¿Qué tal atrevimiento de habernos abandonado a nosotros? De haber renunciado. Nosotros somos los que te expulsamos a ti, no al revés. Si tú metes una carta de renuncia, no la van a leer. Te mandan una patada en el trasero y te dicen expulsado por apóstata. Y el ponerte la etiqueta de apóstata viene lo siguiente: es un malvado, se ve un derrotero de lo que es, ha regresado al mundo, al derrotero que es de maldad, y él es un hombre que tiene la maldad dentro de él y hay que odiarlo a él, a esa persona, a ese hermano, odiarlo, mirarlo con odio, desearle que se muera, porque ha abandonado la Watchtower, y eso significa para la Watchtower haber sido un derrotero de maldad que ha regresado al mundo. Cuando no es así, gente que se va no se va necesariamente a hacer maldad, se va a buscar en otra religión la verdad que él busca. No necesariamente que vaya por maldad,
simplemente que ya no cree en la Watchtower, y muchas razones hay por las cuales uno deja la Watchtower con tantas fechas de fin del mundo y tantas doctrinas cambiantes, luces titilantes que se prenden y apagan, hace que un individuo se vaya, pues. Y la Watchtower no acepta que te vayas, tienes que seguir tratándote tus cambios de doctrina, sus falsas profecías y te mudo. Si te vas, te etiquetan de apóstata, te etiquetan de malvado, que te ha sido un derrotero de maldad, y con el fin de odiar lo malo tienes que odiar al testigo de Jehová que ha sido expulsado y lo odies, que se muera ese maldito. Violando los derechos humanos que dice que tú tienes derecho de escoger una religión sin que nadie te persiga, te puedes afiliar a una religión sin que nadie te persiga, y te puedes ir también si te da la gana, sin que nadie te persiga, ni te etiquete de apóstata, de malvado, y que te odien encima. Eso es ir contra los derechos humanos que la Watchtower tanto se apega y tanto apela cuando es perseguida en los países que persiguen a los testigos de Jehová. Ahí sí, los derechos humanos, que las personas que están en Rusia, que son de los derechos humanos, que todas las personas tienen derecho a tener una religión, ¿cómo es posible que el gobierno ruso los persiga a los testigos de Jehová? Pero cuando se trata del testigo de Jehová que se va de la Watchtower, ahí la Watchtower se olvida de lo que ella tanto exige, la libertad religiosa de los otros, los Jehová, pero cuando se trata de la persona, del miembro, no tiene derechos a derechos humanos, no tiene derecho a él decidir la religión que quiera, sino que apenas se vaya de la Watchtower, es un malvado, hay que odiarlo, es un maldito, que se muera. ¿Se dan cuenta esa doble moral de la Watchtower? Cuando ella es perseguida por diferentes razones, como ocurre en Rusia y ha ocurrido en otros países del mundo, en África, qué sé yo, en España, la Watchtower ahí se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, nos están persiguiendo acá, violando los derechos fundamentales del individuo de tener una religión libremente sin que nadie los persiga. Y nos están persiguiendo a nosotros en tal país y van a apelar allá, a gritar, nos odian, qué horror. Pero cuando se trata de sus propios miembros individuos que se van de la Watchtower hace justamente lo que ella critica, cuando en los países donde está los expulsan, los votan, los persiguen. Pero cuando se trata del miembro, la Watchtower sí los persigue, instruyendo a los miembros que lo odien a muerte, porque son malvados. Se ha ido de la Watchtower, qué horror, qué tal atrevimiento este maldito. Odienlo. Es un apóstata, ponen la etiqueta de apóstata, después son la etiqueta hay que odiarlo, porque es un malvado, y es un malvado, pues fue la Watchtower. Imagínense ustedes. Si sube entonces cuántos malvados hay dentro de la Watchtower que están calladitos ahí, siguen actuando como ancianos, como siervos ministeriales, como superintendentes, viajantes, en fin, que tienen una vida disoluta y tienen queridas en cada lugar que van, tienen queridas, hijos en la calle, tienen otros pecados, y esos son verdaderos malvados. Entonces, regresando a este punto, ¿por qué la Watchtower trastocó las escrituras? Cuando Jesús mandó amar a sus enemigos, amar a su prójimo. Y el prójimo no dijo prójimo cristiano, el prójimo a la persona que tienes al frente, sea creyente o no, no puedes odiarlo. Puedes odiar lo que es malo, yo odio las cosas malas, pero no puedo odiar a la persona que yo creo que tiene mal dentro de él, que es parte de su ser. Jesús no dijo que odias a la persona, odia lo malo, pero no odiar a la persona porque ella es portadora del mal. Es que odiarlo. Entonces no hay piedad, no hay misericordia para con el enemigo, con el errado, con el equivocado. O sea, no hay misericordia. Esto fue muy criticado, esta tarea que hay fue muy criticada por todas las religiones de la competencia de la Watchtower, que la Watchtower, pues, y eso sirvió de prueba en los últimos juicios que tiene la Watchtower en diferentes países por los abusos sexuales y de otro tipo de juicios también de expulsados que han sido psicológicamente afectados, que los han demandado a la Watchtower con sus abogados diciendo que esta es una organización que insta al odio. Y en Estados Unidos existe pues la cuestión de derechos humanos. Tú no puedes odiar a nadie porque es homosexual, no puedes odiar a nadie porque es negro o la raza que sea, no lo puedes odiar. Tú puedes odiar lo malo,
pero no puedes odiar a la persona que está practicando ese mal, no puedes estar, odio ese hombre, odio, no, odio las cosas malas, no. Yo no te odio a ti, pero lo que estás haciendo está mal, pero no, con eso vas a odiarlo a él, porque para ti lo que él hace está mal, no puedes tú odiar, ni a nadie por su raza tampoco, porque es odio, no pues, Jesús tenía una actitud siempre decía, tú no puedes ser un cristiano si odias a tu prójimo. No puedes ser un cristiano, no puedes llamarte cristiano si odias, porque estás violando el segundo mandamiento. Entonces, ¿es realmente la Watchtower recibe el alimento de Jesucristo a su tiempo para que publiquen esto que puso la Watchtower en 1962, estudiando los testigos de Jehová que odien a los apóstatas o aquellos que se dejan la organización porque supuestamente ya han escogido un derrotero de maldad? ¿Acaso yo cuando me fui a la Watchtower me fui por un derrotero de maldad? No. ¿Y acaso los activistas que están acá, que se han salido de la Watchtower, están todos en un derrotero de maldad? Podría haber alguno que sí, pero se puede decir que el testigo de Jehová que se va de la Watchtower es porque tiene la maldad en el corazón. Y así lo tuviera, está prohibido odiarlo. Puedes odiar que haya cometido un pecado grave y sido expulsado, pero tú no puedes odiar a la persona por eso. Cristo no permitió eso. No puedes odiar porque va contra el segundo mandamiento que él mismo enseñó. Con el tiempo la Watchtower se dio cuenta pues que lo que había publicado en 1962 fue una metida de pata. Se pudo descubrir que lo que la Watchtower no publica alimentos que Jesucristo le da, porque si fuera correcto odiar a la persona, como enseña la Watchtower a través de 1962, entonces iría en contra de lo que Jesús enseñó en el primer siglo, iría contra Jesús mismo. Jesús no puede equivocarse en ese sentido. Él lo cambia con luces titilantes. En el primer siglo dijo, no odies a tus semejantes, y después en 1962 se comunica con ese clavo para decir, tienes que odiar a la persona. No tiene sentido, no hay lógica ahí. Jesús es siempre el mismo, hoy, ayer, mañana y siempre. No es un Cristo cambiante. Él le dice una cosa y así es. Pues no queda como mentiroso, como o sea, los discípulos se quedarían desconcertados. ¿Cómo? En el primer siglo dijo una cosa y ahora dice otra cosa su organización de la Watchtower. ¿Tiene sentido eso? Entonces la Watchtower se dio cuenta que metió la pata y que manipuló. La Watchtower se dio cuenta que manipuló las escrituras, la trastocó con un único fin egoísta de maldad, porque es maldad lo que tiene la Watchtower, para instruir a los miembros que odien a los que se van de la Watchtower. Que lo odias a esa persona y no le digas la palabra ni con hola, tienes que odiarlo. Porque la Watchtower publicó algo que Jesús jamás lo hubiera permitido. Porque ellos no están dirigidos por Jesús, están dirigidos por el diablo, que trastoca lo que Jesús enseñó, que va en contra de Jesús. Por eso yo digo, la Watchtower está influenciada por el demonio, y lo vemos en tantas revistas de la Atalaya que tienen tantas figuras demoníacas ahí, porque están influenciadas por el demonio. Porque no es posible que esto que ha publicado en 1962, que es necesario con el fin de odiar lo malo, odiar a la persona, y tienes que odiarlo, pensarle la muerte o quizás matarlo si pudieras. Y la Watchtower tuvo todavía la caradura de decir que la ley de los hombres no le permiten ellos matar a los apóstatas. Tuvo eso todavía, y eso lo sacaron en juicios. O sea que si ustedes tuvieran permiso y no le recayera la ley a ustedes no dudarían de matar a los apóstatas. No solamente odiarlos, sino dar cumplimiento a su odio matando al apóstata. Ya sea metiéndole un balazo o quemándole una hoguera como en la Edad Media, ¿no es cierto? Eso haría la Watchtower. Digo, la ley de los hombres nos prohíben hacer eso. O sea, solamente porque hay leyes que prohíben hacer eso, pero que ellos, con el fin de odiar lo que es malo, uno debe odiar lo malo y si es posible matar al apóstata también. Pero dijo que la ley de los hombres no les permitían hacer eso. Que si por ellos fueran, sí lo harían, matarían a los apóstatas. Y eso va pues, da forma al odio. El odiar te hace que mates a la persona porque lo odias.
sea, la Watchtower es una acción demoníaca, porque instruía a que tú odies a cualquiera que se opusiera a la Watchtower. Era un régimen fascista, un régimen de la Gestapo. Quien se opone al gobierno es eliminado, ¿no? Igual pasaba acá con estos señores dictadores, que si ellos pudieran matar al apóstata, lo mataban. Esto le causó mucho problemas a la Watchtower en los juicios, porque le dijeron, miren, ustedes publicaron en 1962 que con el fin de odiar lo que es malo hay que odiar a la persona. Eso es grave, pues, grave. Y también publicaron, como dije una vez, que la ley de los hombres no nos permiten ejercer más allá de lo que la ley nos permite, y por eso no podemos matar a los apóstatas. Tuve esa cara de decir eso, que si por ello fuera matarían a los apóstatas, porque eso da culminación al odio que se le estaba inculcando a los miembros, odiarlo. Y cuando uno odia a una persona, se, la maldad entra en una persona por la maldad de odiar, y el demonio entra en uno para que tú cometas asesinato. Por eso se conoce al demonio como el primer homicida, el homicida Satanás. Entonces, queridos amigos, la Watchtower no le quedó otra cosa que de forma disimulada hace una publicación en una revista del año 2011, 50 años después, supuestamente Jesús se comunica con su esclavo para hablarle a su instrumento, su canal de comunicación, como enseña la Watchtower, que ellos son el canal de comunicación de Cristo, y da la impresión que Jesús se comunica después de 50 años de publicada la Atalaya de 1962, 50 años después en la Atalaya de 2011, Jesús se comunica con su esclavo, pues después de medio siglo, decir, ay, caramba, borren lo que publicaron, borren lo que yo les di como alimento espiritual en 1962, instando a odiar a la persona que el mal forma parte de su personalidad, no, ya no odien, no lo odien, odien lo que es malo nomás, sí, odien lo que es malo, pero no digan que hay que odiar a la persona cuyo mal forma parte de su ser. Ya no, eso no significa eso. O sea, Jesús cambia de opinión, le da un alimento espiritual en 1962 que iba en contra de lo que él predicó en el primer siglo con sus discípulos, y luego Jesús, ay caramba, me equivoqué, y retoma la posición del primer siglo que decía que uno no podía odiar a su prójimo. Y veamos a continuación lo que la Watchtower publica en la siguiente atalaya del 2011, del 15 de diciembre de 2011, si no me equivoco. Veamos qué dice la Watchtower, la siguiente atalaya, y lo vamos a leer, cómo hace un viraje de 180 grados. No, me equivoqué, no. Jesús nos ha dicho ahora como elemento, no, a luz, que hay que odiar lo malo, pero no necesariamente implica que hay que odiar a la persona cuyo mal forma parte de su carácter. Veamos a continuación, queridos amigos. Medio siglo después, la ciudad Watchtower, con esta nueva revista La Atalaya del 1 de diciembre de 2011, en la página 25 dijo lo siguiente con respecto a este asunto del odio. 50 años después de haber recibido ese alimento de Jesucristo que acabamos de leer, ha subido tiempo ese alimento que publicó la Atalaya que hemos visto del 15 de enero de 1962, página 36 de la Sociedad Watchtower. 50 años después recibe comunicación de Jesucristo como un nuevo alimento, porque Jesús se había equivocado con ese informe, con esa revelación, con ese alimento que la Watchtower publicó en esa atalaya de 1962 que acabamos de leer, que con el fin de odiar lo que es malo, el cristiano tenía que odiar a la persona cuyo mal estaba formando parte de su carácter. Veamos qué nos dice en esta página 25, que vemos a continuación. 50 años después, medio siglo después, Jesús se comunica con su esclavo. ¿Por qué habrá esperado tanto tiempo Jesús para comunicarse con su esclavo? Esa es la gran pregunta.
y permitió que enseñara algo que después Jesús desautoriza. Leamos qué dice acá en esa parte que está resaltado con amarillo y se lee como sigue. Un punto de vista equilibrado sobre el amor y el odio. Los cristianos verdaderos tienen que imitar a Dios y por lo tanto aprender a distinguir cuándo es tiempo de amar y cuándo es tiempo de odiar. Así pues, tienen cuidado de no dejarse llevar por el sentimentalismo a la hora de mostrar amor y misericordia. Algo que nos ayudará a mantener el equilibrio entre ser misericordiosos y odiar el pecado son las siguientes palabras del discípulo Judas. Continúen mostrando misericordia a otros, haciéndolo con temor, mientras odian hasta la prenda de vestir interior que ha sido manchada por la carne. En otras palabras, odiar lo que está mal no implica odiar a la persona que hace lo que está mal. Repito esto. En otras palabras, odiar lo que está mal no implica odiar a la persona que hace lo que está mal. Bueno, queridos amigos, público en general, a mis foristas, a mi público que siempre me ve, que siempre me saluda con forma muy cariñosa, y han visto, pues, que esta no puede ser una nación de Jehová. No es posible, pues, como ya dije, que en 1962 se diga una cosa, Jesús le da un alimento en 1962, para que lo publiquen como canal de comunicación, que son este esclavo de Fe Discreto, estos miembros del esclavo Fe Discreto. Y después de 50 años, Jesús recién se da cuenta, uy, me equivoqué, digo un alimento que iba contra mis propias enseñanzas que digan mis discípulos en el primer siglo. No, le dijeron que no era así, yo no enseñé eso a mis discípulos. Y se retrata después de 50 años y se comunica con su esclavo en 2011 para decir, borre, eso no. Lo que dije en 1962 fue un lapsus, estaba yo distraído. Les dije que con el fin de odiar lo malo hay que odiar a la persona cuyo mal forma parte de su carácter, esas cosas, ya odiar a la persona. No, ahora no, disculpen, borren eso. Que el cristiano ahora tiene que amar a sus enemigos, como el Señor primer siglo, y por favor no digan que hay que odiar a la persona cuyo mal forma parte de su ser. Solamente odian lo malo, pero no implica, ahora dice, no implica, como hemos visto, que signifique odiar a la persona. Se lavan las manos olímpicamente. Yo me pregunto, si esta religión que está dirigida por Jehová y Jesucristo tiene alguna lógica que después de 50 años de la sociedad se rectifique, diciendo no, lo que dijimos en el 62 fue un error, porque no podemos decir que para odiar lo malo tenemos que odiar a la persona cuyo mal forma parte de su carácter, y después dice, no, que odiar lo malo no implica necesariamente, lo hemos visto en el 2011, no implica necesariamente odiar a la persona. Si quieren salir limpios de la metida de pata, como 50 años instruyendo a la gente a odiar, 50 años odiar a la que se sale de la Watchtower, que supuestamente tiene la maldad dentro de él, que se ha apartado del derrotero, es un malvado y que odiarlo a él, no le hablen, ese testigo bajo, no le hablen. Y Jesús viendo eso y se queda mudo. Jesús tiene que haber leído lo que la estaba publicando como alimento a su debido tiempo que provenía de él, ¿no? Dice que es el canal de comunicación de Jesús. Jesús tiene que haber visto que han publicado eso y se quedó mudo 50 años. Vamos a estar enseñando a todos este Jehová que hay que odiar al que es expulsado porque es un malvado, parece que es un malvado porque dejó la Watchtower, porque es un pecador, hay que odiarlo malo, cometió fornicación, es parte de su ser, es un ladrón, es un homosexual, hay que odiarlo ese. Y Jesús después de 50 años se da cuenta, ay caramba, me equivoqué. He estado callado 50 años viendo cómo mi religión verdadera, mi organización de mi padre es Jehová, he estado instruyendo a odiar a los que se oponen a la organización, que son malvados, que tienen el mal dentro de su carácter, y con el fin de odiar lo que es malo hay que odiarlo a él, al testigo Jehová que se ha ido, al expulsado. Y así 50 años de gente que ha sido perjudicada por esta organización falsa, por ancianos, por superintendentes, por gente que me dejaba de la congregación, que lo único que han hecho es hacer daño a la gente que han expulsado
instruyendo a los hermanos que no le hablen, que lo odien, porque así está en la atalaya de 1962, 50 años con eso, para que luego en 2011, como un perro, los cuerpos gobernantes, como un perro con la cola entre las piernas, ponen forma solapada ahí. Jesús habló del amor. Claro, estaba recordando lo que dijo Jesús en el primer siglo, pues, como ya he dicho, que había que respetar el segundo mandamiento. Debes amarte a tu prójimo como a ti mismo. Y no te puedes llamar cristiano si odias a tu prójimo. Entonces eso contravenía lo que se enseñó en 1962 como luz de su tiempo de Jesús en la vista Atalaya de 1962, contravenía, todo lo contrario. Pero yo me pregunto, si Jesús dije esta organización, Jesús, Dios, estuvo ahí mirando, dice que dije la organización, 50 años llevando a la práctica esta publicación de 1962 que hay que odiar al expulsado, porque es un malvado, para que luego de 50 años Jesús se comunique con su clavo y diga, oye, no, publica otro nuevo artículo, me equivoqué, una nueva luz más brillante, ahora que la nueva luz brillante, que apaga la luz anterior, porque eso se llama luz más brillante, al decir que para el fin de odiar lo malo, ahora no llega necesariamente a odiar a la persona, está yendo en contra de lo que había dicho antes, en 1962, que era necesario, sí, odiar a la persona cuyo mal estaba formando parte de su ser, que él era portador de mal y que odiarlo. Después dice que no. ¿Cómo? Jesús da una luz que contradice su propia luz anterior. Luces que se prenden y apagan. Y eso es la verdad. Este es un ejemplo típico de una luz que se prende y apaga. La luz que estuvo encendida desde 1962 hasta 2011 se apagó. Y entró en vigor otra diferente que contravenía la anterior, que daba la contra lo anterior. Dejando a Jesús como un mentiroso, como se me chispoteó. Eso no es darle una religión verdadera, porque esta religión es falsa, donde Jehová y Jesús no tienen nada que hacer acá, y aquí tenemos al archienemigo de Dios, que es el único engañador y mentiroso, el único homicida, el único que instiga el odio. Y por eso lo que la Huástar hizo entonces de Dios, a poner palabras que Jesús jamás hubiera permitido, que jamás hubiera aprobado, que odiara a la persona cuyo mal estaba formando parte de su ser. Eso jamás lo dijo Jesús, jamás. Pero eso lo enseñó la Watchtower y lo instruyó, mostrando que es una religión falsa, que se fue contra Jesús, yendo en contra de él gravemente por 50 años, instruyendo a odiar a los que se van de la Watchtower. Para que luego en el 2011 diga, con la cual te la pierna en forma solapada, diga, por si acaso el odiar a lo malo no significa necesariamente odiar a la persona, y ya lo hemos visto, ¿no? En forma con la cola de las piernas, pues como un perro sarnoso, todo así, el cuerpo gobernante, lanza su nueva luz, calladito nomás, no se debe odiar. Pero aquí he puesto la prueba para que ustedes vean cómo son de esta religión falsa, contradictoria, que no está dirigida por Jesucristo de ninguna manera, y que el único interesado de dejar a Jesús como un mentiroso es su archienemigo. Y la Guastar se presta a eso, y lo hizo adrede, trastocó las escrituras, con único fin de odiar, que se odie, que los hijos odien al que se va a la Guastar y que odien al que es expulsado, que no le digan ni la palabra y que terminen con odio, sí. Yendo en contra de lo que Jesús dijo, que tenían que amar a su prójimo y amar a su enemigo. Esto es para meditar lo grave que es esta situación, lo que hizo la Watchtower, porque es una religión ultra falsa. Y por eso yo me fui y hasta ahora mi labor es mostrarles a ustedes con pruebas y tratar de explicar lo mejor posible. Que yo no soy un discursante ni soy tan elocuente, pero trato de explicarles, transmitir cuál es el problema del asunto. De la religión falsa, ultra falsa. Y es hora de irse de ahí. Bueno, queridos amigos, antes de concluir quiero hacer una acotación. La sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, a pesar que en el 2011 se ha publicado este artículo diciendo que el odiar lo malo no significa odiar a la persona, yendo en contra de lo que se había dicho y enseñado por 50 años, desde 1962 hasta el 2011, de que para odiar lo malo era necesario odiar a la persona, en que el mal estaba formando parte de su carácter, de su ser, que había que odiar a la persona. La Watchtower sigue con esta política de lo que se publicó y se exhortó a los miembros en 1962, de odiar a los malvados, a las personas que se apartaban de la sociedad Watchtower, le daban una connotación de ser malvados porque dejaron la organización de Jehová, por ser desleales a Jehová, que había que odiar a la persona
era necesario odiar a la persona que tenía el mal dentro de él, que había tomado su carácter, su personalidad, y había que odiarlo. La Huasta no ha cambiado de posición, a pesar que ha publicado esto en 2011 que el odiar lo malo no significa odiar a la persona, sigue con la misma política de 1962, instruyendo a los miembros del Salón del Reino a no dirigir la palabra al expulsado, ni decirle un hola. Inclusive le instruye a los padres de este expulsado, a los padres de testigos de Jehová, de este expulsado, que en su casa no le hablen, no le diga la palabra sino lo necesario. Eso es fomentar el odio, pues fomentar el rechazo, el odio. No ha cambiado nada. Todo queda en el tintero, lindas palabras ahí. Es una exhortación que hace la Huasta del 2011, de que odiar lo malo no significa odiar a la persona. Sigue la misma política anterior. Si un dirigente es expulsado, lo tratan como un leproso, como un monstruo, como un ser abominable que no se debe dirigir la palabra y hay que alejarse de él. Ese es odio, pues. Sigue el odio de la persona, no ha cambiado nada. Esto es letra muerta, como se decimos nosotros en Perú. Esto es letra muerta. Lo que se publicó en 2011 es letra muerta. Porque se sigue con la política de despreciar, rechazar, no juntarse ni saludar al expulsado. Tan solo porque discrepó las enseñanzas del esclavo, que no las cree que están basadas en la Biblia, y por discrepar con el esclavo fiel y discreto de la Watchtower o el cuerpo gobernante, se le expulsa como un ser abominable. Es increíble. Nada ha cambiado. Pero sí vemos como la Watchtower tiene luces titilantes, pues la luz que se dio como elemento espiritual en 1962 quedó totalmente apagada y fue reemplazada. Ese foco de luz antiguo fue tirado a la basura y entra en su lugar uno nuevo que dice que tú, para odiar lo malo, no tienes por qué odiar a la persona. Totalmente contrario a lo anterior. Dejando a Jesús como un dador de alimentos falsos. Increíble. ¿Quién estaría interesado en que Jesús dé alimentos falsos y quede desprestigiado? Satanás. Es el único engañador y mentiroso que utiliza la Watchtower como su instrumento. Por eso vemos tantas imágenes subliminales en la lista de Atalaya y otras literaturas de la Watchtower, estos libros, con imágenes del diablo, de Satanás, en forma muy subliminal. Porque ellos están dirigidos no por Jehová ni Jesucristo. De lo contrario, no se cambiarían las doctrinas por otras diferentes. Son propio punto de vista del cuerpo gobernante lo que se publica. No es nada de Jehová y Jesucristo, es un mito de que ellos son instrumentos de Jesucristo. Ese es todo mito. Bueno, ahora sí los dejo y gracias por escucharme y será hasta Dios mediante. Un abrazo a todos ustedes.